Saludos, amantes de lo desconocido y el terror. Soy Carlos Mendoza, el conductor de este fascinante viaje a través de los misterios más intrigantes y escalofriantes que el mundo tiene para ofrecer. Antes de sumergirnos en la oscuridad de lo paranormal, quiero darles una cálida bienvenida a todos los nuevos y fieles seguidores que se unen a nosotros hoy. Su apoyo significa mucho para nosotros, y estamos emocionados de tenerlos a bordo. Pero antes de sumergirnos en las profundidades de este nuevo enigma, quiero pedirles un pequeño favor. Si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse a nuestro canal El Aullido del Miedo, para no perderse ninguna de nuestras escalofriantes investigaciones. Solo toma un clic y se unirán a una comunidad apasionada de buscadores de lo paranormal. Ahora, para aquellos que ya son parte de nuestra familia, ¿qué les parece si hacemos que este video sea aún más especial? Denle like al video para mostrar su entusiasmo y apoyo. Queremos saber que están tan emocionados como nosotros por descubrir lo que les hemos preparado. Además, no olviden dejar sus comentarios más intrigantes y teorías sobre lo que están a punto de presenciar. Sus pensamientos son una parte fundamental de este viaje, y nos encantaría conocer sus impresiones. Pero aquí viene la gran jugada: comparte este video con todos tus amigos, familiares, y compañeros de búsqueda de lo paranormal. La verdad está ahí fuera, y juntos podemos explorarla y enfrentarnos a los misterios más oscuros. Ahora, prepárense para sumergirse en una historia que desafiará los límites de lo sobrenatural. Víctor, nuestro intrépido experto en lo paranormal, ha recibido una carta anónima que lo ha llevado a un lugar lleno de sombras y secretos, un antiguo teatro en ruinas. ¿Qué oscuros secretos aguardan dentro de sus paredes? Vamos a descubrirlo juntos. No olviden darle al botón de suscripción, like y compartir para hacer de este viaje algo inolvidable. Comencemos. Víctor, un experto en lo paranormal, recibió una misteriosa carta anónima que lo llevó a un antiguo teatro en ruinas y abandonado. En la carta se hablaba de un hombre que, décadas atrás, había intentado realizar un ritual para sellar a un demonio dentro del teatro. El hombre no pudo completar el ritual y se quitó la vida, liberando sin querer a la entidad demoníaca. Víctor, junto con su equipo, llegó al teatro al anochecer. A medida que exploraban el lugar, descubrieron un rincón oscuro en el sótano donde el hombre se había quitado la vida. Encontraron un manuscrito antiguo con instrucciones detalladas sobre el ritual que debía completarse para sellar al demonio. Con cautela, Víctor empezó a estudiar el manuscrito. Descubrió que el ritual estaba diseñado para ser realizado por varias personas, y que la interrupción del proceso podía liberar al demonio. Mientras el equipo se dividía para seguir las instrucciones, comenzaron a sentir una presencia. Al llegar a la última fase del ritual, una serie de fenómenos extraños comenzaron a ocurrir. Luces parpadeantes, sombras moviéndose por las paredes y susurros ininteligibles llenaron el teatro. El equipo, sintiendo la creciente presión del entorno, se dio cuenta de que el demonio estaba despertando. En medio de la tensión, Víctor y su equipo se vieron obligados a tomar decisiones cruciales para completar el ritual. Cada paso del proceso parecía intensificar la actividad paranormal, y el equipo luchaba por mantener la calma. Mientras avanzaban, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Víctor, con el manuscrito en mano, lideró a su equipo a través de los pasos finales del ritual. Cada miembro del equipo sentía la presión en aumento, con la sensación de que estaban siendo observados por ojos invisibles. El teatro, en la penumbra, parecía cobrar vida con susurros y sombras danzantes. Víctor, decidió a completar el ritual, guió al equipo hacia el clímax del proceso, donde debían sellar definitivamente al demonio. Justo en ese momento, una presencia oscura y tangible se hizo sentir, y el equipo se encontró cara a cara con la entidad demoníaca liberada. Sin embargo, el ritual aún no había llegado a su fin, dejando a Víctor y su equipo en la incertidumbre sobre el resultado final. El aire estaba cargado de tensión cuando, en medio de la oscuridad, los protagonistas se prepararon para enfrentarse a lo desconocido que aguardaba tras el último paso del ritual incompleto. El equipo de Víctor, compuesto por él mismo, Ana, su asistente de investigación, y Diego, el técnico de grabación, se encontraba en el punto culminante del ritual en el oscuro sótano del teatro abandonado. La entidad demoníaca, ahora materializada, emanaba una presencia maligna que llenaba el aire. De repente, en medio de las sombras, una figura espectral se manifestó. La entidad tenía la forma de un hombre, y su rostro estaba distorsionado por el sufrimiento. Víctor, con el manuscrito en mano, intentó seguir las instrucciones exactas para sellar al demonio de vuelta en las sombras. Diego, el técnico, comenzó a registrar fenómenos paranormales con su cámara mientras Ana mantenía su linterna enfocada en el manuscrito. La tensión aumentaba con cada palabra susurrada por Víctor.
Cada miembro del equipo podía sentir la intensidad del momento. De repente, la figura espectral se identificó como Martín, el hombre que se había quitado la vida décadas atrás en ese mismo teatro. Martín explicó cómo su intento de detener al demonio había fallado, y su alma quedó atrapada en una existencia etérea de sufrimiento. Martín, con voz desgarradora, advirtió al equipo sobre las consecuencias de liberar al demonio. Contó historias de tormento y desesperación, implorando a Víctor y su equipo que detuvieran el ritual antes de que fuera demasiado tarde. La atmósfera se volvió aún más claustrofóbica cuando Martín reveló secretos oscuros sobre los miembros del equipo, secretos que solo un alma atormentada podría conocer. La conexión entre el pasado y el presente se volvía más evidente, sembrando el miedo en el corazón de los investigadores. En un intento de desviar la atención del ritual, Martín desencadenó eventos paranormales que aterrorizaron al equipo. Las luces parpadeaban, objetos se movían por sí solos y murmullos ininteligibles llenaban el aire. La situación se tornaba caótica. Víctor, determinado a completar el ritual, continuó sus esfuerzos mientras el equipo lidiaba con el caos a su alrededor. Martín, con desesperación, buscaba maneras de comunicar la urgencia del peligro inminente. La historia alcanzó su punto álgido cuando la entidad demoníaca, liberada pero aún no completamente sellada, se manifestó con una ferocidad aterradora. Los ojos sin rostro de la entidad se fijaron en Víctor, anunciando un enfrentamiento final entre el equipo y lo sobrenatural. El destino de los protagonistas colgaba en el delicado equilibrio entre la oscuridad del pasado y la lucha presente contra un mal que amenazaba con desbordarse. El equipo de Víctor continuaba con el ritual, cada palabra pronunciada aumentaba la presión en la habitación. La entidad demoníaca, liberada parcialmente, se volvía más tangible. Sombras oscuras danzaban por las paredes, creando un espectáculo macabro mientras avanzaban hacia el escenario. A medida que el equipo se aproximaba al escenario, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Los ruidos de pasos resonaban en el techo, como si algo invisible caminara sobre las tablas del antiguo escenario. La linterna de Ana iluminaba sombras que se movían en la penumbra, pero no había nada visible. Diego, el técnico de grabación, capturaba cada momento con su cámara, registrando las sombras y los extraños sonidos que llenaban el teatro. Los escalofríos recorrían la espalda del equipo mientras avanzaban hacia el escenario iluminado a lo lejos. Al llegar al escenario, el equipo pudo ver sombras más definidas, siluetas oscuras que se movían de manera impredecible. La linterna de Ana revelaba destellos de algo indescifrable en la oscuridad. Cada paso resonaba con eco en el vacío del teatro, mezclado con susurros ininteligibles que llenaban el aire. La presencia del demonio se hacía más evidente con cada momento que pasaba. Las sombras se solidificaban en formas grotescas, y el aire estaba cargado con una energía siniestra. La linterna iluminó lo que parecían figuras humanoides en la distancia, pero se desvanecieron tan rápidamente como aparecieron. En el escenario, Víctor, con el manuscrito en mano, pronunciaba las últimas palabras del ritual mientras las sombras se retorcían y giraban a su alrededor. La linterna reveló destellos de ojos rojos brillando en la oscuridad, y susurros demoníacos resonaron en el teatro. De repente, la linterna de Ana parpadeó y se apagó. La oscuridad se cerró alrededor del equipo, y la única luz provenía de los destellos rojos y las sombras inquietantes. Los escalofríos recorrieron las espaldas de los investigadores mientras la presión en la habitación alcanzaba su punto máximo. La historia llegó a un punto crítico, con el demonio desatando su poder con fuerza renovada. En la penumbra del teatro en ruinas, el enfrentamiento entre el equipo y lo sobrenatural alcanzó su punto álgido. En el centro del escenario, con la oscuridad cerrándose a su alrededor, el equipo de Víctor se encontró en un momento crítico. Las sombras danzaban y los ojos rojos destellaban en la penumbra mientras Víctor continuaba las últimas palabras del ritual. De repente, un sonido sobrecogedor emergió desde el corazón del escenario, ruidos que provenían de debajo, resonando con una fuerza espeluznante. El equipo, paralizado por la escalofriante intensidad de los sonidos, se miró unos a otros con una mezcla de asombro y miedo. Los ruidos parecían ser una amalgama de lamentos, susurros inhumanos y golpes sordos. La tierra temblaba ligeramente bajo sus pies, como si algo oscuro y aterrador estuviera a punto de emerger desde las entrañas del teatro. Diego, el técnico, apuntó su cámara hacia el suelo del escenario, intentando capturar los perturbadores sonidos. Mientras la lente se dirigía hacia el punto focal, los ruidos parecían intensificarse, resonando con una fuerza que retumbaba en los corazones del equipo. En la oscuridad debajo del escenario, las sombras parecían cobrar vida propia, retorciéndose y contorsionándose con una malévola malevolencia. La linterna de Ana, ahora parpadeando débilmente, apenas lograba iluminar la escalofriante escena que se desarrollaba bajo ellos. Víctor decidió a completar el ritual,
avanzó hacia el borde del escenario, intentando entender la fuente de los aterradores sonidos. Mientras se inclinaba, los ruidos alcanzaron su punto máximo, susurros guturales, aullidos de agonía y golpes que resonaban como latidos de un corazón oscuro. La tensión en el aire era palpable, y la oscuridad debajo del escenario parecía estar viva con una presencia inquietante. El equipo, al borde del pánico, estaba atrapado en medio de una manifestación sobrenatural que superaba cualquier cosa que hubieran experimentado antes. La historia alcanzó su punto álgido en el centro del escenario, donde los sonidos terroríficos provenientes de las profundidades del teatro crearon una atmósfera de horror indescriptible. La linterna de Ana titilaba, los ojos rojos destellaban, y los investigadores se encontraban en el epicentro de una pesadilla que desafiaría la comprensión de lo paranormal. Decidido a enfrentar la creciente oscuridad en el centro del escenario, Víctor tomó una decisión. Con firmeza, comenzó a desplegar un conjunto de objetos rituales, velas, incienso y símbolos antiguos. Con manos temblorosas pero decididas, creó círculos concéntricos de sal y alcohol alrededor de su equipo, formando una barrera protectora contra las fuerzas que se desataban en el teatro. Las manifestaciones, al notar la iniciación del ritual, se intensificaron de inmediato. Objetos que yacían aparentemente inmóviles cobraron vida, desplazándose de manera inquietante. Sombras se retorcían y contorsionaban, mientras el aire vibraba con una energía sobrenatural. Víctor, con una profunda concentración, inició rezos en una lengua antigua, una plegaria diseñada para contener y resistir las fuerzas demoníacas. Cada palabra resonaba en la penumbra del teatro, luchando contra los susurros y aullidos que intentaban ahogarlas. Los círculos de sal y alcohol reaccionaron a la presencia del mal, a medida que las manifestaciones chocaban contra la barrera invisible. La atmósfera estaba cargada con una tensión. El equipo, protegido por la barrera, observaba con asombro y temor cómo Víctor enfrentaba las fuerzas sobrenaturales. La linterna de Ana titilaba en el oscuro resplandor de las velas, arrojando sombras danzantes que reflejaban la intensidad de la lucha en curso. A medida que el ritual avanzaba, la realidad y lo paranormal se entrelazaban de manera inextricable. Los rezos de Víctor se mezclaban con los sonidos demoníacos, creando una sinfonía discordante de lo terrenal y lo sobrenatural. La barrera temblaba bajo la presión, pero Víctor permanecía firme en su misión de contener al demonio. La escena en el centro del escenario se volvía más surrealista con cada momento que pasaba. La intensidad del ritual llevaba a los límites la resistencia del equipo, desafiándolos a enfrentarse a lo desconocido con valentía y determinación. A pesar de los esfuerzos de Víctor, los rezos ancestrales no lograban contener completamente al demonio. La tensión en el centro del escenario aumentaba a medida que la barrera protectora del equipo comenzaba a mostrar señales de debilidad. Los círculos de sal y alcohol se estaban apagando, y las sombras, desafiando las leyes de lo natural, se filtraban lentamente hacia el interior. El equipo de Víctor, antes resguardado por la barrera, sintió como la temperatura descendía y un escalofrío recorría sus espinas. Los susurros demoníacos se volvieron más audibles, resonando en la mente de cada miembro del grupo. La linterna de Ana parpadeaba de manera errática, luchando por iluminar la creciente oscuridad. Víctor, con la gravedad del fracaso colgando sobre él, intensificó sus rezos en un intento desesperado por fortalecer la barrera. Sin embargo, la entidad demoníaca respondía con una furia creciente. Sombras grotescas se manifestaban en formas amenazantes, desafiando la protección que se interponía entre ellas y el equipo. Los objetos a su alrededor se movían ahora con una violencia incontrolable. Sillas y tablas de madera se alzaban en el aire antes de caer con un estruendo ensordecedor. La atmósfera se volvía eléctrica, y el aire estaba cargado con una malevolencia palpable. Ana y Diego intercambiaron miradas nerviosas mientras la debilitada barrera se volvía casi transparente. Cada vez más sombras se colaban hacia el centro del escenario, envolviendo al equipo en una oscuridad que se resistía a ser disipada. El terror se reflejaba en los rostros de los investigadores, quienes comenzaban a comprender la gravedad de la situación. El equipo de Víctor, ahora enfrentándose a una amenaza que desafiaba toda explicación racional, se encontraba en un precipicio entre la seguridad y el abismo desconocido. La oscuridad se cernía sobre el escenario, amenazando con devorar al equipo de Víctor. A pesar de sus intentos desesperados, los rezos de Víctor no lograban contener al demonio. La barrera protectora se desvanecía rápidamente, y la entidad maligna avanzaba con una ferocidad indomable. Ante el inminente colapso, Víctor, con la última reserva de su determinación, elevó su voz en un intento final de resistencia. Sin embargo, los susurros demoníacos ahogaban sus palabras, y la oscuridad parecía cerrarse sobre ellos con un abrazo gélido. Fue entonces cuando Ana, sintiendo la desesperación que se apoderaba del escenario, tomó una decisión audaz.
A pesar de los rasguños en su rostro y brazos, consecuencia de la furia demoníaca, se unió a Víctor en una batalla conjunta contra el mal que lo rodeaba. Con un conocimiento adquirido en sus propias experiencias, Ana compartió palabras de poder y resistencia. Juntos, Víctor y Ana enfrentaron al demonio con rezos y plegarias que resonaban en la penumbra. Cada palabra era una barrera, cada gesto un desafío a la entidad que los acechaba. El enfrentamiento alcanzó su punto álgido cuando las sombras se contorsionaron en un último intento de resistencia. El aire se llenó con un rugido tormentoso, pero Víctor y Ana, marcados por el terror en sus rostros, no cedieron ante la oscuridad. Con esfuerzos combinados y una voluntad inquebrantable, Víctor y Ana lograron vencer al demonio. La entidad maligna se disipó en la nada, dejando tras de sí un silencio sepulcral y una calma que parecía irreal en comparación con la tormenta que acababan de enfrentar. El teatro en ruinas, testigo silencioso de la batalla sobrenatural, quedó en calma. Víctor y Ana, con la respiración agitada y los rasguños como testigos de su enfrentamiento, se miraron el uno al otro con mezcla de alivio y asombro. La historia concluyó en ese momento, con la oscuridad despejada y el peligro conjurado. Sin embargo, el eco de lo que habían enfrentado resonaría en sus mentes para siempre. Aunque el teatro en ruinas recuperó su silencio, la experiencia dejó una marca imborrable en el equipo, recordándoles la fragilidad de la línea que separa lo conocido de lo desconocido. Y así, entre suspiros de alivio y el eco lejano de lo paranormal, el equipo de Víctor lograron resistir a las fuerzas insondables que acechaban en el teatro en ruinas. Con la oscuridad disipada y la calma restaurada, recordaron que, a veces, la realidad misma puede ser más aterradora que la ficción. Si disfrutaron de esta escalofriante experiencia, los invito a suscribirse a nuestro canal, El Aullido del Miedo. Allí, exploraremos los límites del terror y nos sumergiremos en historias que desafían la lógica y despiertan nuestros miedos más profundos. No olviden darle like a este video si les estremeció y, por supuesto, déjenos saber sus comentarios. ¿Qué les pareció la historia? ¿Qué otros lugares tenebrosos les gustaría que exploráramos? Gracias por unirse a nosotros en esta inolvidable travesía por lo desconocido. Hasta la próxima, soy Carlos Mendoza, y les recuerdo que, en este rincón de lo inexplicable, el miedo no tiene límites. Nos vemos en el próximo episodio del Aullido del Miedo.